Bueno, los primeros recuerdos que yo tengo, digo, la firma Ponce de León y Dutra, que era mi abuelo, arrancó, fue de los fundadores de la Asociación Consignatarios de Ganado, ¿no? Y yo me acuerdo que era muy chico y me tocaba ir a la tablada. Y me acuerdo que iba con mi abuelo y nosotros teníamos un local cerca ahí que era el local Melilla. Y nosotros dábamos una vuelta por Melilla de mañana temprano con mi abuelo y después pasábamos por las oficinas de Ponce de León y Dutra en la tablada mismo, donde era el viejo hotel de la tablada, vamos a decir. Ahí llegaban todos los ganados por ferrocarril y estaban los frigoríficos, estaba el frigorífico nacional y después estaban los frigoríficos extranjeros. Estaban todos radicados en el cerro. Todos los ganados venían por tren. Allí se llevaban los corrales, se negociaba con los compradores de los frigoríficos allí mismo, y ahí mismo habían 3 balanzas enormes. Yo no me acuerdo, pero la capacidad eran como de 100 animales. Y las tropas eran grandes también, o sea, venían de repente en los embarques trenes completos de invernadores, ¿no? O sea, en la época era mucho más, había mucho más posafra. Había una época de ventas y ahí venían todas las invernadas, vamos a decir, en ese momento, invernadas a campos naturales, ¿no? Y bueno, ahí pasaban a las balanzas, se negociaba con los compradores, se pesaban y de ahí salían de tropas, por camino las tropas, todo empedrado hasta el cerro, que estaban todos los frigoríficos allí, de acuerdo a los 3 o 4 frigoríficos que habían. Y bueno, después eso se fue perdiendo, también se fue deteriorando el ferrocarril y ya se empezó a negociar en los años 60 en adelante, ya un poco más con los frigoríficos. Y bueno, ya ahí no venía tanto el ganado a la tabla hasta que la tabla se cerró. Y ahí venían directamente a los frigoríficos. También hubo unas medidas del mercado común europeo que pedía que no hubieran mercados. O sea que los ganados que no tuvieran contactos ganados por exigencias sanitarias, y bueno, ahí se empezó a negociar directamente con los frigoríficos y bueno, y se empezaban a colocar los ganados de ese modo, ¿no? Yo me acuerdo que en la tablada, vamos a decir, habían firmas viejas, muy antiguas, la nuestra era una de ellas. Me acuerdo, el vendedor nuestro era un empleado viejito, medio brasilero, que se llamaba Paiva. Empezaron a bajar la edad de los ganados, o sea, los ganados aquellos que yo le hablo de la tablada eran ganados de 5 o 6 años, novillos que pesaban un disparate, pero también eran viejos. Y bueno, y el mejoramiento de las pasturas, mejoramiento genético también, o sea, de todas las razas, vamos a decir, mejoraron mucho, ha cambiado totalmente, y ha cambiado totalmente la manera de comercializar también, ¿no? Los lotes no son aquellos lotes de 500 novillos que habían antes, ¿no? Nosotros en el criterio teníamos 5 aviones. O sea, la forma de viajar y de salir a recorrer, además muchas veces con los frigoríficos se iban a revisar los lotes en el campo. Lotes importantes se iban a revisar en el avión con el comprador de frigorífico y se revisaban 3 o 4 lotes en distintas partes del país. Y era forma de moverse rápido, porque digo, las carreteras eran lamentables. Yo me acuerdo cuando era chico, la Honda llegaba hasta Paso de los Toros. De Paso de los Toros para adelante, en invierno había que remolcarla con una máquina de vialidad. Y bueno, y después las rutas que cruzaban el país eran un desastre. La ruta 26 no existía. Vamos a decir, tenía la 3, la 1 hasta Colonia, la 3, la 5, que ya le digo, de Paso de los Toros para adelante era intransitable, y después tenía la 7 y la 8. Pero rutas que atravesaran el país no había, y todavía faltan, todavía faltan. No, el cambio genético ha sido espectacular, la mejora de las razas, o sea, hay una cantidad de datos de EPD y todas esas cosas que se usan ahora, que le da una seguridad a uno. No, el cambio ha sido todo, en la genética y las pasturas, porque la comida es muy importante también, ¿no? Si uno no tiene comida, por más genética que tenga, no se mejora y se bajaron las edades de los animales, como bajaron, ya le digo, de 5 o 6 años están matando ganado de 2 años, ¿no? Bueno, les mando saludos a todos los colegas,
a todos los consignatarios y felicitaciones a la Sociedad de Consignatarios por la cantidad de años que hace que está en vigencia, ¿no? La firma nuestra tiene más de 120 años, pero de cualquier manera 100 años no es poca cosa, ¿no?